maestro Jesús Herrera, profesor del Instituto México de Baja California, autor de la obra Persona, Educación y Valores, la analogía en la ética de virtudes, y él es embajador de la hermenéutica analógica. Cedo la palabra. Muchas gracias. Voy a compartirles lo que ha sido mi reflexión al respecto de la enseñanza de la ética en el nivel del bachillerato y en licenciaturas y en, eventualmente posgrados y seminarios que luego por ahí se ensamblan de bioética, etc. En donde tengo que hablarle a no filósofos. Y pues para mí el trabajo del doctor Mauricio Beuchot es como tomarme de la mano metodológicamente, ¿no? Para no perdernos en el océano de ideas, autores, etc., ¿no? Y pues es lo que les comparto, que mi admiración por esta empresa que ha emprendido Juvenal Cruz Vega, la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, sirva para agradecer esta oportunidad de compartir algo de mi trabajo, algo del trabajo de un servidor, haciendo el esfuerzo por ser asertivo de la mano de la hermenéutica analógica en la administración de la docencia de la ética. Lo que se respira en esta Academia de Lenguas Clásicas, incluso virtualmente, y luego se constata al visitarla y caminar por las aulas y pasillos, es libertad, cultura y erudición, que desgraciadamente tienden a desaparecer en la medida en que las instituciones académicas dejan de ser templos del saber. Felicidades, pues, amigo Juvenal. La hermenéutica analógica, ideada por el filósofo mexicano Mauricio Beuchot, tiene a la ética como algo que esencialmente la constituye, pues se trata de una hermenéutica fronética. La frónesis le da a ella no solo su carácter epistemológico, también le da su conducción ética. El Manual de Ética de Mauricio Beuchot, publicado en el año 2004 por la editorial Torres Asociados, me hace ver que de modo implícito y explícito se recupera la virtud griega para darle contenido a la deontología y a la axiología. Y Beuchot con otros pensadores hacen ver que la frónesis está implícita en el surgimiento intelectual y militante del personalismo comunitario. Ética de virtudes como tronco y raíces del saber moral, y luego deontología, axiología y personalismo, pues, son las 4 ramas de la ética que pongo a su consideración para la formación en filosofía moral de estudiantes de bachillerato y de estudiantes del ámbito profesional que no son estudiantes propiamente, como decía, de filosofía. Una de las indicaciones explícitas por Beuchot en el desarrollo de su hermenéutica analógica, exponiendo el carácter teórico y práctico de la misma, y luego aplicándola a los distintos saberes filosóficos, no exclusivamente a la ética, pues, es que necesitamos una antropología filosófica, esto es, una idea del ser humano de la cual partir y a la cual hemos de llegar. Por esto es que antes, durante y después de la administración de los contenidos propios de la ética, se van explicitando contenidos de antropología filosófica, aunque sea a nivel esquemático. Por su contexto propio es que van tomando su lugar las distintas concepciones que del ser humano nos ha dado la filosofía. Y en cuanto al contexto en el que llegamos a tratar de formar en ética en el ámbito académico referido, y siendo el reto la formación más que la información, tenemos el problema de gestionar del mejor modo posible las horas de los cursos. Sabemos que ha sido un milagro que se enseñe ética en los primeros semestres de bachillerato y la filosofía en el último semestre. Y por si esto fuera poco, es muy seguro que los alumnos lleguen sin saber siquiera la etimología de la palabra filosofía. Es importante observar que no pocas veces y lamentablemente, sin siquiera un mínimo marco teórico filosófico,
suele enseñarse la deontología y la axiología, exponiendo estos saberes desde una perspectiva psicológica o legal. Y si así son las cosas, entonces la reflexión ética y su carácter crítico son imposibles. Dada la problemática referida, que sustancialmente seguirá siendo la misma ahora que regresaremos con una más de las reformas educativas, continuaré mi exposición haciendo ver la articulación de la virtud y su relación con la deontología, la axiología y el personalismo comunitario, teniendo en cuenta que no se puede hacer ética sin antropología filosófica, o por lo menos señalando la idea del ser humano que subyace en cada paradigma moral. En la docencia de cualquier disciplina y arte es importante poner en la mesa las primeras definiciones, las obligadas, o sea, las definiciones etimológicas. Y es que ahora pareciera que las didácticas y estrategias pedagógicas están para detentar lo propio de las etimologías. Grave error. Toda vez que la asimilación del lenguaje propio de una ciencia es el secreto, es la clave para la aprehensión y comprensión de los saberes. Por lo anterior es que se inaugura el curso de ética con las definiciones etimológicas de filosofía, ética y moral. Y luego se hace ver cómo estas etimologías pueden estar presentes en las definiciones clásicas de los términos en cuestión. Por supuesto que las etimologías son lo clásico per se. Lo que es clásico tiene fuerza, es algo vivo y dinámico, porque es fundamental a la vez que algo abierto para profundizar. Y dado que lo clásico se interpreta, entonces se contextualiza y se actualiza, conduciendo así a la auténtica innovación. Si Sócrates hace que la filosofía centre su atención en lo más propio del ser humano, que es su eticidad, la condición será fijarnos en lo esencial, y el reto es conocernos a nosotros mismos. Platón comienza a configurar una psicología, observando los apetitos concupiscible e irascible del ser humano. La apetición humana tomará más formalidad al precisar con Aristóteles que lo más elemental de nuestra psicología son las facultades de la inteligencia y la voluntad. El puente entre esa psicología o antropología filosófica griega y la ética se da con el tema de la libertad. Recuperamos así la ecuación clásica, que consiste en hacer ver por qué la suma de la inteligencia más la voluntad nos da por resultado la libertad, puesto que la voluntad mueve a la elección de un bien deseado y conocido intelectualmente como verdadero. Y el tema de la libertad se corona con lo relativo a la responsabilidad de la persona. El asunto de la libertad no puede concluir satisfactoriamente sin la reflexión en torno a la responsabilidad. Es necesario observar que el temario oficial de la Dirección General del Bachillerato de ningún modo considera la enseñanza del binomio libertad y responsabilidad, olvidando que solo los actos libres están sujetos a juicio moral, pues como sabemos, los actos que no son libres son amorales. Y si algo redime de nuestros errores humanos es la virtud de la responsabilidad. Somos personas de confianza en la medida en que somos personas responsables. La ética de virtudes tiene implícita y más aún explícita la psicología intencional o facultativa del ser humano. Implica hacia dónde va y desde dónde parte ese proyecto del ser humano para que se consiga la mejor versión de sí mismo. Se trata de la excelencia, de acuerdo con la etimología griega del término arete, y las potencialidades del ser humano según la etimología latina del significado del vocablo virtud. Los pitagóricos, siguiendo la síntesis de Mauricio Beuchot, son los padres de la virtud porque son los padres de la analogía, pues que la analogía, en lo primero en que se materializa, es en virtud. Ella es el equilibrio difícil que se hace mestizaje e hibridez. De ella depende el diálogo y la inclusión. Por esto es que sin la virtud no logra el ser humano planificarse como persona, y al margen de la virtud es difícil que se alcancen los objetivos de inclusión que lideran los diversos movimientos de las minorías, de los olvidados, esto es, de los que han sido discriminados. Son muchas las virtudes,
Cada hábito que dispone a hacer fácil y rápido el bien es virtud, según lo dictan los manuales clásicos de ética. Y son 4 las virtudes clásicas porque nos permiten distinguir lo que sea o no sea virtud, y estas comenzaron a organizarse con Platón desde una perspectiva clasista. La exposición aristotélica de estas virtudes se ha interpretado y más aún actualizado con un sentido comunitarista. De manera que las virtudes no solo han de entenderse para la formación de la persona individual, ellas tienen una proyección comunitarista con las que también se definen. La prudencia es la primera virtud. Toda virtud es prudencia de algo o para algo. Hace que la razón se introduzca en la acción humana. Por esto es que una de las definiciones más manejadas es que la frónesis es sabiduría práctica, porque nos hace pensar para actuar, y en su proyección comunitarista se puede definir como la aptitud de tener en cuenta a los demás para decidir. Nos conduce al pluralismo. La segunda virtud es la templanza. Educa la concupiscencia, dándole así sentido al placer implícito en la satisfacción de nuestras necesidades fisiológicas. Esta virtud enseña que el placer es medio y no fin. Nos hace intuir la medida adecuada. Con la templanza conocemos nuestro cuerpo, cuidamos nuestra fisiología. Desde una perspectiva comunitarista, es la virtud que nos capacita para saber compartir, nos hace ser solidarios. La tercera virtud es la fortaleza, es educación de la irascibilidad humana. Con esta virtud se forja el carácter, que es necesario para lograr nuestras metas. En su proyección comunitarista, la fortaleza nos conduce a defender, a dirigir nuestra voluntad para comprometernos más con el más necesitado. La justicia es la meta de la vida de virtud, es la virtud más difícil. Ya de por sí cada una de las anteriores 3 virtudes terminan en un acto de justicia. El pluralismo, la solidaridad, la defensa ya referidos son actos de justicia. La justicia consiste y se ha definido clásicamente como esa capacidad de saber dar y recibir según mérito. Es donde se corona la distinción que hemos de hacer del prójimo. Es importante la presentación de los modos de hacer justicia de acuerdo con Aristóteles. Esto es, la justicia conmutativa, la distributiva y la legal, para reflexionar en la dinámica de la justicia entre persona a persona, entre las personas con el Estado y entre las personas ante la ley positiva. Al legado griego, el pensamiento cristiano le agregó 3 virtudes denominadas teologales, haciendo que el esquema quede en 7 virtudes. Y también hizo ver que cada una de las 7 virtudes está acompañada de un don que lógicamente es en lo que cada virtud evoluciona. A continuación mencionaré tanto las virtudes teologales cristianas como a los dones desde una perspectiva lógico y ética, no teológica. La prudencia, que es el alma de toda virtud, nos hace entender que cada virtud es experiencia de vida. Por eso es que el don al que conduce la prudencia es el consejo. Si no se tiene experiencia, no se puede dar consejo. La templanza, que nos enseña a compartir, nos lleva al don del temor de Dios, que se traduce en el cuidado del otro, cuidado de la buena relación con el prójimo y con Dios. De eso va nuestra actitud para evitar desde malos entendidos hasta ofensas por cualquier distracción. La fortaleza como virtud forja el carácter y luego se planificará como don, porque se puede ir más allá del altruismo hasta llegar a empeñar nuestra vida por quienes amamos, pues eso es lo que enfatiza la fortaleza como don. La justicia tiene como don a la piedad, de modo que la justicia no quede confundida con la venganza en el simple ejercicio de la ley del talión. Se trata de que el amor no se oponga a la justicia ni la justicia al amor. Es hacer justicia con amor, supera el simple legalismo. Se trata de humanizar la ley, recuperarla como medio para conseguir la virtud. La fe, de acuerdo con la exposición del físico jesuita Manuel Carreira, es el primer modo de conocimiento que tenemos, es el beneficio de la duda, es una hipótesis a demostrar de algún modo. Del conocimiento que tenemos es mínimo el que nos consta personal o empíricamente. Aceptamos por medio de testigos fidedignos o por medio de una sólida tradición. Por esto es que la fe conduce al don de la inteligencia, que nos conducirá
a los distintos modos que hay de comprobación. La esperanza comienza siendo una actitud, y esto significa que la esperanza en la cosmovisión cristiana no es pasiva. Se trata de una actitud que nos pone a trabajar en contra del mal. Es un optimismo que no es ingenuo, sino aterrizado, realista. De modo que la virtud de la esperanza conduce al don de ciencia. Es ese saber cómo, que nuestro mundo dio respuestas al crear instituciones como, por mencionar algunas, por ejemplo, la universidad en la Edad Media, o que en el siglo XV el mercedario Juan Gilabert Joffre haya iniciado la defensa de los enfermos mentales, naciendo así los hospitales psiquiátricos. La caridad es el nombre propio del amor cristiano, que consiste en dar la vida por el otro. La maternidad hace que desde el momento de la gestación la madre ponga oblativamente de por medio la vida. Siempre es la maternidad mi primer ejemplo al respecto de la virtud de la caridad. Es que la vida adquiere más sentido cuando es por alguien, más que por algo. De diversos modos en la filosofía griega se ha hecho ver la trascendencia del amor. Kant nos hizo ver que el ser humano, si no se le trata como fin en sí mismo, entonces no se le respeta como persona. La virtud de la caridad hace que, como enseña Levinas, seamos responsables del otro. La caridad conduce al don de la sabiduría, que es un modo de amar metaconceptual. Es conocimiento desde el amor. El conocimiento no se limita a saber los datos de alguien. Más bien conocemos en la medida en que haya empatía. Y es lo que va iniciando el camino de la sabiduría. Lo más seguro es que sin sabiduría sean más los defectos que las virtudes de alguien lo que se conozca. En materia de ética moderna destacamos a la deontología, que es la ética que aún nos asiste en nuestro contexto. Es la ética de deberes y leyes, pues esta rama de la ética supone que el deber está en la ley. Es el modo de pensar que nos lega la modernidad ilustrada, escindiendo virtud y ley. Es importante advertir esta incisión y hacer ver que hay que recuperar esa relación, que es una de las propuestas de Beuchot y de quienes en el movimiento de la hermenéutica analógica la aplican sobre todo al derecho. Esta recuperación es necesaria para que la ley tenga sentido y para distinguir la ley que es justa de la ley que es injusta. Y más importante es distinguir lo moral de lo legal para no confundir y llegar a suponer que porque algo es legal, entonces moralmente nos beneficia. Optar por la virtud moral nos consigue una vida que se traduce en vida de convicción y de libertad. La ley es medio y la virtud es el fin que debiera conseguirnos el respeto de la ley. La virtud nos libera de la ley porque actuamos aún mejor de lo que la ley indica. Pues el simple cumplimiento de la ley, lejos de que no nos hace buenas personas, nos puede hacer presuntuosos e hipócritas, ya que solo se requiere de ser hábil para manipular la ley. En cuanto a la ética contemporánea, la primera ética a referir es la axiología. Partimos del hecho de que Nietzsche la detona, pues es el filósofo de la transvaloración o inversión de valores, que consiste en hacer que los valores más importantes sean los materiales y ya no los espirituales. Voluntad de poder, muerte de Dios y superhombre son los conceptos que nos hacen reflexionar en lo relativo al contexto del surgimiento de la axiología. Es obligada la referencia de Max Scheler al respecto de la axiología, de la rama de la ética que trata de los valores. Scheler busca estructurarla dando respuesta a la transvaloración nietzscheana, de ahí que defina la bipolaridad de los valores y nos entrega una jerarquización para distinguirlo del simple agrado, lo vital, lo espiritual y lo religioso. La filosofía escolástica hace ver al ente de diversos modos, como unidad, como bondad, como verdad y como belleza. Y es desde esta enseñanza, la de los trascendentales del ente, trascendentales analógicos esencialmente, que se puede seguir cultivando una axiología para evitarle su equivocidad, de modo que lo valioso pase desapercibido, reducido en lo sentimental. También es necesario evitarle a la axiología un tratamiento univocista, por el que se imponga de un modo violento un paradigma axiológico, haciendo del valor algo solo conceptual pero no real. La hermenéutica analógica es hermenéutica simbólica, hace del texto, o sea, de todo lo que sea interpretable, un símbolo.
El actuar moral es materia simbólica de interpretación y de un modo muy particular los valores son símbolos. Para lo relativo a la axiología, el símbolo resulta ser algo con propiedad dialógica e inclusiva, pues a eso apunta la etimología de la palabra. El opuesto etimológico al término símbolo es diábolo. Los valores entonces son tales por su carácter conjetural y relacional, mientras que los antivalores son diábolos. Son monológicos, violentos y tienen como fin desunir, separar. La hermenéutica analógica es hermenéutica icónica. Así los valores se les puede dar un tratamiento icónico y simbólico. El símbolo y el icono nos hacen ir del fragmento al todo, conducen y orientan. Son estas las definiciones reiteradas por Bouchot en sus exposiciones y aplicaciones de la hermenéutica analógica a los diversos saberes. Los antivalores son ídolos porque confunden, desorientan, extravían. Los valores desde un tratamiento hermenéutico y analógico nos hacen pasar de la parte al todo. En la formación axiológica profundizamos en la realidad, primero y principalmente de la dignidad humana, que es lo más valioso, porque captamos de ella sus trascendentales. Conducen por su unidad a la formación en el reconocimiento y distinción del otro. Por su bondad nos hacen tener respeto por el sentido, dado que no hay un mecanicismo determinista de la vida que, por cierto, es más simbólica que biológica, dice Bouchot. Tenemos una actitud abierta a la verdad de acuerdo con la prudencia de la escolástica, que nos hace distinguir entre la realidad ontológica y el conocimiento lógico de esta realidad, que fue una prudencia que se perdió en el racionalismo, haciendo que el sujeto detente a la persona, y la belleza de la realidad axiológica nos posibilita el mirar y comprender de un modo metaconceptual y más afectivo. En materia de axiología es necesaria la virtud porque el valor podría quedar reducido a un sentimiento o idea. La virtud, si bien requiere un mínimo de teoría, se consigue solo mediante la praxis, ya que la virtud es el arte de hacer el bien para lograr la excelencia. Y el medio para conseguir valores es la virtud. Son estos los principios que orientan una axiología de la mano de una hermenéutica analógica. Es necesaria una ética con base en la persona, en donde ésta sea el punto de partida, ya no el ser humano sin más, que es la crítica que el personalismo comunitario le hace a la filosofía. Y antes de entrar en la exposición esquemática del personalismo, es necesario recuperar lo relativo a la persona y a la comunidad. Ahí pues también integro el esquema de Boecio por cultura, que me ayuda a empezar a justificar que no se puede hablar de personas sin comunidad y sin comunidad de personas. Y pues el surgimiento de este movimiento personalista es también, busca la prudencia, busca el equilibrio, busca la analogía, porque se da en el contexto en donde se pierde la persona por, como dice Juan Manuel Burgos, hay sociedades individualistas o los diversos colectivismos. En ninguno de estos dos modos de vida se puede recuperar a la persona. Y por eso es que el personalismo tiene ese carácter analógico, en el cual pues también el doctor Bouchot ha incursionado en diversas de sus obras. Muchas gracias.